estás inmerso en aflicción. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva audición de Aquí Estamos, desde el campus de Un Proyecto de Fe. Continuamos con la serie Preparados para la Depresión. En el pasado programa estuvimos considerando una de las causas de la depresión, la caída, el hecho de que estamos en un mundo caído. Esta verdad del mundo caído pues se aplicará a lo que tiene que ver con la composición humana. Algunos entienden que el hombre, el ser humano, es un ser tripartito, en otras palabras, compuesto de tres partes. Otros entienden que es un ser bipartito. Para nuestro sentido, nuestro propósito en la serie Preparados para la Depresión, podemos decir que el hombre tiene cuerpo y alma, una parte espiritual y una parte material. Los que aluden al hecho de que el hombre es un ser tripartito, pues lo hacen desde el punto de vista bíblico, porque Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo, pero también habla de todo vuestro ser. Sin embargo, los reformadores entendieron que el término alma se intercala con el término espíritu. Cuando uno de los evangelistas habla del alma, el otro habla del espíritu. En otras palabras, refiriéndose a una misma cosa. Bueno, pero eso es un sentido que no nos lleva a nada, ¿verdad?, discutir de esto. Lo que sí podemos asegurar por todo el engranaje bíblico es que el hombre es un ser compuesto. Es decir, que tiene cuerpo y tiene espíritu o alma, tiene parte material y tiene parte espiritual. Entonces el pecado, la maldición, afectó no solamente el espíritu o el alma, sino que afectó también el cuerpo. Y en eso se puede decir, bueno, con claridad meridiana, que el hombre muere, que el cuerpo vuelve a la tierra, la parte material, y como dice Eclesiastés, el alma va a Dios, quien fue que la dio. Pero bueno, cuando hablamos entonces de la parte espiritual, tenemos que hablar de la mente. Algunos entienden que tal cosa no existe. Entonces tenemos que hablar del cerebro. ¿Se afectó el cerebro con la caída? Lógicamente que sí. Si forma parte del cuerpo, el cerebro también se afectó. Se afectó la médula espinal, se afectó el hígado, se afectaron los riñones, se afectó el corazón. Todo el ser del hombre está afectado. En tal sentido, pues debemos de prevenir. En tal sentido, debemos ser avisados. De eso se trata. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y sufre el daño. Como todo el ser humano y todo el ser del ser humano fue afectado, entonces es pertinente prepararnos y prepararnos a la manera de Dios. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida. Si estás inmerso en aflicción. ¿Por qué gemir? Si yo estoy bien, si tengo paz mental, si tengo bendición, si tengo prosperidad, tengo una esposa hermosa, tengo hijos saludables y hermosos, tengo casa, tengo carro, tengo perspectiva, tengo juventud. No, yo estoy bien. Bueno, eso es momentáneo y eso es anormal. En este mundo caído, lo lógico es el infortunio. ¿Ve usted? Usted pudiera estar muy contento y no sabe que dentro de usted ya se encuentra, sin ser fatalista, el germen del cáncer o de la hepatitis o de cualquier otra enfermedad. Un pensamiento fugaz le quita la felicidad, o pensar que uno de los suyos va a partir, el hijo hermoso que usted tanto quiere y admira y que tiene, digámoslo así, una esperanza de una profesión, de una estabilidad, de una gloria humana. Y le viene ese pensamiento que puede sufrir un accidente o le pueden quitar la vida. Se fue todo. Una cosa es la predicación de la palabra y otra cosa es ver la palabra viva. Este hombre estaba gimiendo para ser revestido. Todo hijo de Dios, consciente o inconscientemente, por causa de tener el Espíritu Santo, gime. Hay una redención del alma y hay una redención del cuerpo. ¿Tenía conciencia de que la muerte era y es inminente? Inminente es que puede llegar en cualquier momento. Bueno, pues si es así, y se tiene esa conciencia, entonces hay que invertir. Bueno, sea reencarnación, sea
la idea materialista de que el pensamiento es lo que queda. Bueno, hay alguna idea que predomina, pero es tan infantil la reencarnación, es tan irracional el pensamiento que perdura. Se preocupa primero por el pan nuestro de cada día. Este es el auto, este es el caballo, como diría un pensador de antaño. Entonces Dios quiere que cuidemos este caballo. Pero la Biblia no le llama caballo, no, ni carro. La Biblia le llama santuario. Esto es un santuario. Le llama templo. El cuerpo es templo, templo del Espíritu Santo. El cuerpo es frágil. Muchas de las depresiones vienen por abuso del cuerpo, falta de sueño. Vienen también por enfermedades que produce el alma al cuerpo. Y el alma, el ser, la voluntad, no tuvo pendiente que esa ansiedad le podía generar una úlcera o un problema serio del corazón. Se ignoró eso y se pensó que como el asunto era místico, era invisible, no podía afectar el cuerpo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros desde el campus de un proyecto de fe, preparados para la depresión. Se ha dicho en más de una ocasión que guerra avisada no mata soldado. Entonces, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y sufren el daño. La depresión nos llega a todos. Hasta Jesús se deprimió, no por causa de pecado, se ha dicho, porque llevó nuestra carga. Pablo se deprimió, pero manejó de manera correcta la depresión o la tristeza. Es decir, que la depresión per se no es pecado, sino cómo manejamos esa tristeza que quiere dominar todo nuestro ser. Claro, hay causas pecaminosas de origen y hay causas particulares también pecaminosas para producir la depresión. Pero cada cual que se autorrevise y se autoanalice a la luz del consejo de Dios y que se dé cuenta dónde ha fallado y que pueda al mismo tiempo corregir sus pasos. Prometimos hablar acerca de la caída. Estamos en un mundo caído, es una de las causas de la depresión y específicamente de la composición humana. ¿Cómo se afectó el cuerpo? ¿Cómo se afectó el alma? Bueno, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. En efecto, el hombre pecó, vino la muerte. Cuando se habla de muerte, se habla de separación. Hay una demarcación entre el cuerpo y el alma. Pero desde el punto de vista de Dios, también muerte es separación, separación de Dios. Por eso la reconciliación es a través de Jesucristo. Cristo es la vida. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el que nos reconcilia. Por eso el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el pecado afectó el cuerpo. El pecado afectó el alma. Ya hemos hablado del gran mal, la muerte. Pero las enfermedades, ¿verdad?, que no se pueden evadir. Las tendencias también, las tendencias terribles, las tendencias al pecado y la tendencia y la vulnerabilidad, la susceptibilidad a las enfermedades de todo tipo. Cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta de que el todopoderoso Dios no ignora esto. Dios es sabio. Dios sabe de qué material estamos hechos. Dice el salmista David, Dios se acuerda de que somos polvo. Por eso Dios tiene empatía, como Dios siempre la ha tenido. Pero en la persona de Jesús hay todavía más empatía, porque Él padeció. Por eso Hebreos dice que Él puede socorrer ahora. Él sabe lo que es padecer hambre. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es el ser desamparado. Él sabe en toda su dimensión lo que es la maldad humana. Jesús, nuestro Salvador, entonces puede tener verdadera empatía. Repetimos, la maldición afectó y ha afectado la composición humana, la parte espiritual y la parte física. ¿Nos permite usted abrir la Biblia nuevamente e ir para recordar solamente
a la epístola a los Romanos, específicamente el capítulo 8. Allí se nos muestra la realidad del ser humano y la realidad de este mundo en el cual vivimos. Así dice el consejo de Dios en el capítulo 8 de Romanos. Porque la creación, versículo 20, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolor de parto hasta ahora. El 23 es tremendo, versículo impactante. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, cuando se está en bonanza, en bienestar, entonces se puede decir que no se gime, pero ¿quién no está en prueba en este mundo? Recuerdo que en un momento de mucha estabilidad física, emocional, dije, bueno, ese texto es difícil de poder aplicarlo cuando uno se encuentra así. Pero hice remembranza, recordé en el momento la enfermedad de mi madre, la condición de algunos hermanos de la iglesia, la maldad imperante. Y entonces, bueno, si uno es egoísta, dirá, ¿y por qué gemir? Si yo estoy bien, si tengo paz mental, si tengo bendición, si tengo prosperidad, tengo una esposa hermosa, tengo hijos saludables y hermosos, tengo casa, tengo carro, tengo perspectiva, tengo juventud. No, yo estoy bien. Bueno, eso es momentáneo y eso es anormal. En este mundo caído, lo lógico es el infortunio. ¿Ve usted? Usted pudiera estar muy contento y no sabe que dentro de usted ya se encuentra, sin ser fatalista, el germen del cáncer o de la hepatitis o de cualquier otra enfermedad. Bueno, y el pensamiento perturbador de la no existencia o de la muerte, de que va a partir. Un pensamiento fugaz le quita la felicidad, o pensar que uno de los suyos va a partir, el hijo hermoso que usted tanto quiere y admira y que tiene, digámoslo así, una esperanza de una profesión, de una estabilidad, de una gloria humana. Y le viene ese pensamiento que puede sufrir un accidente o le pueden quitar la vida. Se fue todo. Bueno, en la mañana hablé de eso en la iglesia, prediqué del tema. Pero qué grande es cuando uno predica la palabra de Dios, que es teoría, ¿verdad? Que es concepto, o son conceptos, son verdades, son ideas de Dios, son mensajes de Dios. Pero cuando usted tiene que ir al terreno de los hechos, en la noche suena una llamada, un hermano de nuestra iglesia. Sí, anciano ya, pero en agonía, cáncer, un cáncer fulminante, un hermano lleno de contentamiento en su vida como cristiano, había perdido la vista y aún así trabajaba en su casa. Eso no le impidió hacer plomerías y hasta hacer trabajo de electricidad y arreglar cualquier cosa en su casa, cualquier avería de puertas, etcétera. Pero allí estaba, gimiendo, en agonía. Oh, una cosa es la predicación de la palabra y otra cosa es ver la palabra viva. Este hombre estaba gimiendo para ser revestido. Todo hijo de Dios, consciente o inconscientemente, por causa de tener el Espíritu Santo, gime. Hay una redención del alma y hay una redención del cuerpo. Bueno, ve usted, la doctrina de la resurrección se fundamenta precisamente en eso. ¿Y en qué? Bueno, que no solamente el alma fue redimida, sino el cuerpo. Por eso Pablo, en primera carta a los Corintios, con razón de causa, habla de la resurrección no solamente del alma, sino del alma y del cuerpo, ambas cosas. Porque Cristo no vino para salvar el alma solamente, aunque decimos salva tu alma. Cristo salva todo el ser, el cuerpo y el alma, la parte espiritual y la parte mental. Pero hay personas que dicen, bueno, los problemas depresivos son problemas de la psicología, son problemas de la psiquiatría. ¿Qué tiene que ver la religión?
En una ocasión el presidente de la Sociedad de Psiquiatría a nivel mundial expresó que ellos estaban usurpando un lugar que les correspondía a los hombres de la palabra de Dios. Qué humilde fue en ese momento. ¿Y por qué lo dijo? Por el fracaso de la psiquiatría. Y cuando se habla del fracaso de la psiquiatría, no estamos hablando ahora desde el punto de vista científico orgánico, ni estamos hablando en contra de la neurología como ciencia y los expertos en esta área, aun cuando tanto la psiquiatría como la neurología tienen sus implicaciones, tienen sus complejidades profundas, son misterios, secretos, porque tienen que ver no solamente con asuntos físicos, sino con asuntos de la voluntad del individuo. En tal sentido, entonces sí, la palabra de Dios tiene medicina para el hombre. Cuando hablamos de medicina, es que le lleva a la sabiduría, le conduce a la sabiduría para que sepa cómo manejar su vida y para que pueda tomar todos los elementos que Dios en su gracia ha dado. ¿Y de qué elementos estamos hablando? De la misma tierra, de los frutos de la misma tierra, de la inteligencia humana, de los medicamentos que Dios da. Por ejemplo, para que se pueda entender, alguien viene con un dolor de cabeza, donde un pastor, me duele la cabeza, ore por mí. Bueno, si no es por un problema, digámoslo así, de presión alta o presión baja, sino un dolor, una migraña, digámoslo así, ¿verdad? Es recurrente, ese dolor de cabeza se ha chequeado. Bueno, un pastor sensato orará, pero luego le indicará que vaya donde un médico para que le dé el medicamento pertinente. Es decir, que una pastilla puede hacer un efecto inmediato, curativo, sanador, aliviador. ¿Está en contra la palabra de Dios? La palabra de Dios rehúsa la medicina. Por favor, por favor. Ezequías, un rey de 39 años, se le dijo que iba a morir. Tenía una enfermedad. Y Ezequías se postró y oró. E Isaías se devolvió, porque Dios le dijo, devuélvete. ¿Y cómo fue curado? Con un brebaje, con una medicina. Fue curado con una medicina. Lucas es considerado como un médico. La palabra de Dios nunca va a contradecir la ciencia y la verdadera ciencia y los medios de vida. ¿O usted cree que la longevidad, la largura de día hoy en día, por el avance de la ciencia, es contrario al propósito de Dios? No, porque Dios quiere el bien para toda la humanidad. Gloria de Dios es encubrir un asunto, honra del rey es escudriñarlo. Ahora, lo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que saber que un medicamento no va a curar el pecado. Un medicamento no va a curar la inmoralidad. Un medicamento no va a callar la conciencia. Eso es una parte espiritual y una parte moral. Una herida física se cura, digámoslo así, con un medicamento de igual forma y con un médico especialista en eso. Ahora, un problema del alma, un problema de la mente, un problema hasta de la conducta que es afectada por una voluntad, es la palabra de Dios, es el consejo de Dios. Gemimos, ¿verdad? Porque el cuerpo ha sido afectado, porque el alma también ha sido afectada. Cuando retornemos, veremos desde la perspectiva del Salmo 39, la necesidad de la persuasión de la fragilidad humana. Y esa persuasión nos llevará entonces a ser precavidos, no solamente por el hecho de que duramos poco tiempo y somos tan débiles que cualquier cosa nos derrumba y nos destruye, sino que también cuidaremos la parte humana, la parte del alma humana, queremos decir, del alma humana, porque también es frágil y tan vulnerable. Dios nos da la salida para que podamos tener en este poquito de vida, en este intervalo,
podamos ser exitosos, sin ignorar una cosa ni la otra. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque continuaremos con cosas edificantes para bien de suyo. Puede confiar tu